Como le dije, hablamos el miércoles de preparación, hablamos ayer de compromiso, hoy vamos a hablar acerca de la entrega. Y ayer durante los tiempos de ministración, entre la palabra y la oración, fue cuando dejé caer unos conceptos que tienen que ver con el efecto sobre nosotros de lo que significa Semana Santa. Dije ayer, porque era el primer día apropiado, que durante la cena el Señor Jesús plantó ahí delante de los discípulos y para nosotros el pacto en su sangre. Un nuevo pacto en su sangre, dice la palabra, donde el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, dejaba de tener vigencia y ahora el pacto era a través del sacrificio que Jesús iba a hacer. No hizo todavía en ese momento, iba a hacer en la cruz al día siguiente. El pacto en su sangre que trae salvación, el pacto en su sangre que cubre nuestras vidas, el pacto en su sangre que nos pone delante de la vida eterna, de la vida nueva. Hoy de lo que vamos a hablar es del pacto de la cruz, ya que la tenemos aquí delante. No es pecado tener una cruz, ¿no? No. ¿Por qué arbolito es pecado y cruz no? Es como rosca de Reyes o rosca de Pascua, ¿no? Habría que lo mismo. Otra disyuntiva. Hoy tenemos el pacto de la cruz, de eso vamos a hablar ahora en este mismo momento. Y el día, mañana no, pero el domingo vamos a hablar del pacto de la resurrección. Por eso viene la oración con el acto profético, que parte de las palabras del apóstol Pablo, que dice que el mismo espíritu que habitó en Jesucristo y lo levantó de entre los muertos, ese mismo espíritu habita en nosotros, el Espíritu Santo, el espíritu de la resurrección. Por lo tanto, en la declaración, creyendo que estamos bajo la cobertura de Cristo, todo aquello que pongamos delante del Señor también va a resucitar, a recobrar su funcionamiento o su vigencia. Pero hablamos ahora, repito, del pacto de la cruz. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El pacto de la cruz, el evento de la cruz, recuerdo épocas también en las cuales no tiene que ver con la iglesia, sino más que nada históricas, donde se culpaba de la muerte de Jesús a los judíos, que a los romanos, que a tal nación, a tal otra nación. Parte de los conflictos de las cruzadas de la Edad Media tienen que ver con eso. Recuerdo otras épocas en las que se ponía una postura, ya no política, pero sí una postura de pararse afuera, de mirar la situación desde fuera, como si Jesús hubiera sido víctima de la situación. Como si Jesús hubiera... Bueno, hay una corriente religiosa, los mormones dicen, los testigos no, Ezequiel, ayúdame. Los testigos dicen que Jesús falló, perdió, o los mormones son. Los mormones. La iglesia mormona dice que en la cruz Jesús fracasó, por eso fue necesario que vuelva a aparecer un segundo Jesucristo, bien al estilo de los superhéroes. Este segundo Jesucristo apareció en Estados Unidos, lo que le falta es que la túnica sea azul, roja con estrellas, ahí ya la tenemos completa. Tenemos Superman, Mujer Maravilla y Jesucristo Superstar. Y por lo tanto, porque el diablo logró vencerlo, logró derrotarlo en la cruz. Ninguna de estas dos cosas son reales, a Jesús no lo mató nadie y él no fue derrotado, él no perdió ni fue víctima, sino que el acto de la cruz no fue una tortura, no fue una condena, sino que el acto de la cruz, del que viene el pacto que nosotros recibimos, fue una decisión voluntaria y una decisión de entrega por parte del Señor. En estos versículos que yo le acabo de leer y le resumo, 4 veces Jesús dice que Él es el que se está poniendo, Él es el que se está entregando. Versículo 15, doy mi vida por las ovejas. Versículo 17, entrego mi vida para volver a recibirla. Verso 18, nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Versículo 18 al final, tengo autoridad para entregarla, y después dice, tengo autoridad para recibirla, lo que también lo pone en una posición especial delante del Señor. La cruz fue un acto de entrega, un acto voluntario de entrega, porque venía a cerrar el ciclo de cómo los requisitos que pedía el Antiguo Testamento tenían que cumplirse para que la humanidad toda, entera, pudiera presentarse delante del Señor. Haciendo un resumen muy rapidito y muy cortito, algo dije el miércoles.
Recuerdo que el año pasado me enfoqué solamente en esa parte. Todo lo que es la ley del Antiguo Testamento apuntaba a una cosa. El hombre necesita cumplir una infinidad de mandamientos, de estatutos, de preceptos, un montón de leyes que tenía que cumplir para poder estar bien, en gracia delante del Señor. Pero el hombre es incapaz de cumplir todos esos requisitos. Siempre el hombre se va a equivocar. Por lo tanto, ese hombre, el ser humano en general, tiene que venir permanentemente, en 3 tipos distintos de sacrificios, permanentemente venir al sacerdote para presentar un sacrificio a Dios, y una vez al año el sacrificio especial por el perdón de todos sus pecados, el sacrificio de la expiación. Hay un montón de rituales alrededor que representan otra cosa que no sea la cruz, representan la cruz. La sangre del cordero, por eso esa frase de que Jesús es el cordero que fue inmolado, la sangre del cordero que fue derramada en la cruz, que después fue echada sobre el propiciatorio. Hace 2 semanas hice una explicación sobre ese tema. Entonces cumplía los requisitos de la ley y nos ponía a nosotros y a toda la humanidad en una condición de una nueva creación, ahora sí, de santidad. La obra de la cruz implica cumplir la ley de Dios. La obra de la cruz implica dar por terminada una etapa, y era necesario que un hombre sin pecado se entregara a sí mismo, se pusiera en ella, fuera a entregar su vida, para de esa manera ser el que quitaba el pecado de la humanidad. Jesús se entregó a sí mismo. Él eligió entregarse, no fue víctima, y puso su vida por amor y por obediencia. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo. Bueno, conoce ese versículo, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Levante la mano que no conoce ese versículo, a ver. No les voy a cobrar, no tengan miedo, ¿eh? Bien, uno, tampoco te voy a decir, chaval, no digas nada. O allá hay otro más, mira, allá hay otro más. ¿Viste? Bueno, vamos. Hay que hacer discipulados, señores, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor es la consecuencia del dar, el dar es la consecuencia del amor. El amor y el dar van tomados de la mano, van en el mismo camino, en el mismo sentido. Porque tanto amó Dios que dio. Y lo que dio fue a su Hijo. Uno podría decir, qué vivo, porque no se dio a sí mismo, ¿no? Es muy fácil hacerlo sobre el otro. Bueno, porque ahí está el misterio de la Trinidad, de que Jesús es el Dios mismo encarnado, Dios hecho hombre, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. El Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el que anduvo entre nosotros, el que habitó entre nosotros, el que fue un hombre santo perfecto y se entregó por nosotros. Lucas 22:42, Jesucristo, habiendo tomado esa decisión de cumplir el pacto de Dios, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La entrega de Jesús en el pacto de la cruz fue una entrega por amor y una entrega por obediencia. Obediencia a cumplir el plan de Dios. Amor por la humanidad a la que iba a salvar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Versículo 8. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso cuando hoy, hablando de la acción, de que tengo que tomar parte, de que yo soy relevante para la obra de Cristo, de que la iglesia ocupa un lugar relevante y si no la obra no se puede hacer. Por eso cuando digo que en todo lo que tiene que ver en el reino de los cielos con lo que esperamos de Dios y lo que Dios espera de nosotros y las promesas que Él nos dio y lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, se requiere de nuestra intervención. El reino de los cielos es acción. Y Jesús, entendiendo este principio, y es más, Él mismo proclamándolo todo el tiempo, Él tomó ese lugar, Él se entrega, Él se humilla, Él se sujeta, Él obedece y Él pone su vida para ser entregada por sacrificio. La obra de la cruz fue una entrega voluntaria de Jesús por amor y por obediencia. Y mire qué interesante, versículo 9 de Filipenses 2:9 dice: por eso, porque Él se entregó por obediencia, porque Él se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Juan 10:17 decía que por eso mi Padre me ama, porque había dado su vida, porque entregaba su vida para morir por la humanidad. Y Filipenses 2:9 dice que por eso Dios lo exalta, porque fue obediente a lo que Dios quería hacer a través de su vida para salvar a la humanidad. Cuando actuamos en obediencia al plan de Dios, Jesús actuó en obediencia al plan de Dios. Cuando actuamos en obediencia al plan de Dios, eso afirma el amor de Dios,
y nos pone en una posición superior. Algo de eso decía también en el devocional de hoy, de que cuando vamos en la dirección que Él nos manda a hacer, cuando avanzamos a tomar la posesión, la tierra que Él nos dio, a pesar de que veamos que todo es complicado, que todo es difícil y que son grandes y son muchos y tienen carros de hierro y que esto y que el otro, a pesar de lo que sean, dice que el Señor les dijo, si van y toman la tierra, los enemigos no podrán hacer nada con ustedes, sino que ustedes los derrotarán. Cuando actuamos en obediencia al plan de Dios, eso afirma el amor de Dios por nuestras vidas y nos coloca en una nueva posición. En segundo lugar, lo primero fue que Él se entregó a sí mismo, no fue una víctima. Jesús se entregó por amor y no por mérito. Y nos toca a todos, a mí en primer lugar, y después le presto un rastro de tiempo para usted. Porque esto es permanentemente el mensaje, espere que respiro, del Evangelio. Esto es permanentemente el mensaje del Evangelio. Lo que dice que el Evangelio no es por obras, que la salvación no es por obras, que no podemos hacer obras para congraciarnos con el Señor, que no podemos comprar la salvación, que no podemos comprar el amor de Dios, que no podemos hacer nada, bueno, sí, algo podemos hacer, pero no podemos hacer nada para seducir a Dios. Podemos adorarlo y hacer su voluntad y eso seduce el corazón de Dios, pero no podemos ganar a Dios de ninguna manera, sino que todo es por gracia. ¿Sabe lo que significa la palabra gracia? Dicho así, a mi modo, no te lo merecías. Así. Recuerdo una vieja propaganda de jugo Tang. ¿Se acuerda del jugo Tang? Una bomba pulverizada era esa. ¿Qué? ¿Vos no conocés el jugo Tang? El swing sí, el swing ya era la bomba H directamente. El swing ya. Terrible. La botellita sola ya quedaba ese naranja petrolado, una cosa increíble. Y sí, barniz. Pensar que eso se lo metían adentro. El jugo, hasta duro quedaba el jugo Tang. Una cosa tremenda. Yo digo, ¿cómo quedarán los riñones, el hígado, los intestinos de lo que tomaba ese jugo? Estaba la propaganda, no me acuerdo cómo era exactamente, sé que era uno conocido, no me acuerdo los personajes, pero estaba el pibito. Sí, tranquilo, estoy pensando que no sé quién es el actor, ya sé, Jaime, sí. Estaba el pibito que parecía Ricky Ricón, el agrandadito soberbión, y estaba el sirviente, el mucamo, que era una mezcla de Jaime o de Alfred, o del otro, el de Oaki, el de, ya que dije el otro día, Antojito y Antifaz, también el otro. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, ¿cómo andamos con el tremendo? Se está poniendo al día en las novedades cinematográficas. Entonces, el pibito, que tenía todo el lujo, quería tomar jugo Tang, que el tipo tenía en el bolsillo. Entonces, cuando le pedía, quiero más, como decía el sirviente, ¿cómo saben? O tomaban Tang, no sé qué decía. Bueno, si tomaban Tang, no sé, no estarían vivos ya directamente, salvo que el Señor haya hecho una obra nueva y haya restaurado completamente su sistema digestivo. Pero acá estamos. No se lo merece. Eso es la gracia. Un favor no merecido. Un don es regalo de parte de Dios que no te mereces. Algo que te da porque te lo quiere dar, no porque hayas hecho algo para merecerlo. Por eso hay una expresión en el Evangelio digo, en la iglesia evangélica, en la tradición del Evangelio, hay una expresión que yo nunca compartí, que es fulanito de tal cayó de la gracia. Y se decía de esa forma tan elegante cuando alguien había pecado. Entonces fulanito estaba en pecado, cayó de la gracia. Y es incompatible con la lógica, no se puede caer de la gracia, no hay manera de caer de la gracia. Porque si la gracia es que recibas algo porque no te lo mereces, ¿qué sería caerte de algo que no te mereces? Entonces de golpe fue exaltado si caíste de la gracia, fue por mérito. Bueno, el Evangelio es por gracia, la salvación es por gracia, la obra de Cristo es por gracia. Y Él lo hizo por nosotros por gracia. No lo hizo porque eras tan bonito, porque eras lindo, no lo hizo por tu buen comportamiento, no lo hizo por tus buenas notas en la escuela. No es como Papá Noel que te mira a ver si te portaste bien para dejarte el regalo. No fue así. No lo hizo porque eras así de 1,80 m de altura, tus cabellos rizados, ese cuerpo escultural. No fue por eso, sino que fue porque precisamente no lo merecías. No fue por méritos, no fue por tus obras, no fue por tu comportamiento, no fue por tu actitud, mucho menos no fue por tu santidad. O, si me deja en un pensamiento medio debatible,
¿O sí? Fue por todo eso. Fue por mi actitud, fue por mi comportamiento, fue por mi santidad, fue por mi pecado, fue por mis obras, fue por mi... ¿qué me queda? No sé, ya no me queda nada. Porque ninguna de esas cosas me alcanza para recibir lo que Dios tenía para darme. Entonces, como nada podía hacer que yo tenga acceso al plan de salvación, nada podía hacer que yo pueda recibir el beneficio de la cruz, nada podía hacer que yo pueda recibir el beneficio de la plenitud de la nueva vida a través de la vida eterna y estar en una vida por la eternidad en el cielo, era necesario que se presentara un sacrificio y que ese sacrificio fuera perfecto, y ese sacrificio fue Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios prueba que nos ama. Mi mente tira lo que sé de memoria, que va distinto a lo que leo. Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me lleva a decirle otra cosa, y si me sacan de contexto suena a libertinaje, estoy muy acostumbrado a que lo hagan, no hay problema, pero se lo voy a decir porque es tiempo de gracia y de misericordia. Es tiempo de entender en estas nuevas etapas y nuevos procesos que tenemos que tomarnos del Señor, agarrarnos, para hacerme el evangélico, agarrarnos de la cruz. No toco mucho el manto porque si no lo voy a tirar. Agarrarnos de la cruz, o para ser un poquito más tradicional, agarrarnos de los cuernos del altar. Como dice, eso está en el Antiguo Testamento y es una referencia de pedir misericordia delante de Dios. Si realmente Dios lo hizo por nosotros, cuando nosotros éramos pecadores, por lo tanto, yo no hice nada para ganar lo que Él hizo por mí. Si cuando yo ni siquiera sabía que Él existía o que Él había hecho algo por mí, si cuando ni siquiera yo había nacido, Él decidió, viendo mi pecado, decidió morir por mí, es imposible, así como no se puede caer de la gracia, es imposible fallarle a Dios. No me puedo acercar, no porque me equivoqué, no porque caí, fracasé en lo que Dios me mandó a hacer, le fallé a Dios, decepcioné a Dios, avergüenzo el Evangelio, avergoncé el Evangelio, no soy digno de presentarme, no puedo ni hablar con Dios. ¿Cómo voy a hablar con Dios? No puedo ir a la iglesia porque mirá lo que soy. Les digo, estos son argumentos variados de personas apartadas o personas que han tenido una situación que precisamente han caído en pecado, en cualquier tipo de pecado. Vuelvo a decirle lo que le dije recién y otra para que me bombardeen en las redes. No se puede fallar a Dios. No se puede decepcionar a Dios. ¿Qué es la decepción? Que vos esperabas algo de alguien y te falle. Que vos esperabas, no sé, un agradecimiento, esperabas un saludo, le prestaste plata a alguien y esperás que te la devuelva. Soñá. Bueno, algo así. Le saliste de garante a alguien, soñá 2 veces. Tenelo cortito para fíjate que haga las cosas bien, que tenga trabajo, todo lo demás. Ese tipo de cosas donde hicieron una fiesta para todos y por supuesto a vos te van a invitar, que vos le prestaste plata, a vos no te invitan. ¿Qué sé yo? Estupideces que le estoy diciendo, pero en definitiva, situaciones en las cuales yo esperaba algo y pasa lo contrario a lo que esperaba. ¿Sabía usted que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre? ¿Sí cree en eso? ¿Sabía que Dios existe desde siempre? ¿Sí de verdad lo cree? O sea, que Dios no tiene principio, ¿sí lo sabía? Pregunta de chico de 5 años. ¿Quién hizo a Dios? ¿Sabía que Dios no fue hecho por nadie, sino que existe desde siempre y que va a existir para siempre? ¿Sí lo sabía o le metí un problema al decir esto? Me parece que le metí un problema. Bueno, olvídese esa pregunta. ¿Sabía que Dios sabe todas las cosas? Que la Biblia enseña que Él es omnipotente, o sea que Dios todo lo puede. Que Él es omnipresente, o sea, las palabras no están en la Biblia, está en la enseñanza. Que Dios está en todas partes. Donde sea Él se mueve, se manifiesta, aparece, ahí está. Y la tercera, que Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas. Ahora conectamos estos principios. Dios es eterno, está desde siempre, te vio a vos en pecado te salvó, sabe todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él sabía que vos ibas a caer en pecado antes que vos incluso te enteres de qué significa la palabra pecado.
Así como Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, el Señor sabía que vos ibas a apartarte de Él, o que lo ibas a negar, o que lo ibas a traicionar, o que te ibas a equivocar, o que ibas a caer antes de que lo hagas, o capaz que dijiste, yo nunca voy a hacer eso, como Pedro. Aún así, murió por vos. Por lo tanto, es imposible decepcionar a Dios. La entrega de Jesús no dependió de nuestras buenas obras. La entrega de Jesús no fue por mérito, fue por amor y por obediencia a Dios. Jesús se entregó por amor, y el amor no espera que el otro cambie. El amor da primero. El amor verdadero da primero, sin esperar nada a cambio. Tercero, la entrega de Jesús sella lo que le venía diciendo, el pacto de la cruz. ¿Qué es el pacto de la cruz? Todo pacto tiene dos partes. Un pacto es un acuerdo entre partes. Usted firma un contrato, es un pacto. Se pone de acuerdo con alguien, le da la mano, quedamos así, es un pacto. Firmó un contrato de alquiler, firmó la compra de una propiedad, qué sé yo, es un pacto, eso es un pacto. Y todo pacto tiene dos partes y tiene condiciones de las dos partes. Condiciones de la que sea, cualquier cosa según de lo que esté hablando. El pacto de la cruz, un lado del contrato, del pacto, es Jesucristo siendo crucificado o por ser crucificado. Del otro lado del mismo contrato, a la vuelta de la hoja, estás vos, estoy yo, estamos nosotros, está la humanidad toda. Mirando a esa cruz, como en la antigüedad miraban a la serpiente de bronce, mirando a esa cruz, recibiendo el sacrificio por el pecado, reconociendo que yo soy pecador y que Él lo está haciendo para mí, dándome cuenta que como Él lo está haciendo para mí, yo tendría que haber estado ahí, dándome cuenta que Jesús era el sacrificio perfecto y si no era por Él, no era por nadie. Entonces las palabras evangélicas, al hacer todo eso, al ver todo eso, recibirlo como, ahí sale la frase común, como Señor y suficiente Salvador, porque Él lo hizo por mí en ese momento. Por lo tanto, al recibirlo como Señor, entender que le estoy diciendo que Él es mi dueño. Y al ser mi dueño, entonces yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Todo eso es esta parte del pacto. Cuando yo cumplo esto, y Él cumple eso, o sea, cuando Jesús muere en la cruz, y al morir, todavía no resucitó, lo tenemos ahí, y al morir, yo de este lado lo veo muerto hoy, conociendo la historia, lo veo muerto y resucitado, conociendo todo lo que Él hizo, hago todo lo que le acabo de mencionar, lo recibo, lo acepto, lo entiendo, lo reconozco, lo valoro, me olvido de mi pecado y lo miro a Él, entonces se habilitan los beneficios del pacto, que son, por ejemplo, paz. Isaías 53:5. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y por su llaga seremos sanados. ¿Necesitas paz? En Cristo. Vio que siempre le decimos que, y si hoy hay alguien por primera vez con nosotros, en esta noche cuando usted vuelva a su casa, no sé si se va a llevar una buena o mala impresión, lo que sí sé es que se va a ir con paz. Si tenía alguna situación de preocupación, de angustia, si tal vez no podía dormir bien, si tiene algún problema económico, si hay alguna situación que lo está bombardeando, capaz que el problema sigue igual, pero esta noche va a dormir con paz. Hace 2 semanas, 3, hablando con un muchacho que venía por primera vez, a la segunda vez que vino hablando con él, conversando sobre algunas situaciones, yo sin decir nada previo me contaba su historia y le pregunté, decime, la primera vez que viniste la semana pasada, ¿qué pasó cuando te fuiste? Y me dice, sin decir nada, yo me tiré a la pileta, porque en esas cosas yo le creo al Señor totalmente y saco ficha por Dios. Yo sé lo que Dios va a hacer. No lo hago yo, lo hace Él. Digo, ¿cómo te fuiste? ¿Qué pasó? Dice, no sé, porque venía con un montón de problemas, pero sentí paz, me dice, sin haber escuchado esto que yo le estoy diciendo en este momento. ¿Quiere paz? Acérquese al Señor, reciba los beneficios del pacto de la cruz. Segundo, perdón. Romanos 5:9 dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. El pacto en la sangre que hablamos ayer era esto. Al haber sido justificados en la sangre, al recibir hoy el pacto de la cruz, entonces el castigo que venía sobre mi vida por ser pecador, cayó sobre Jesús. Por lo tanto,
recibo perdón. Y dice el siguiente punto que le digo, Romanos 5.1, justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en orden, todo ok, todo bien, borrón y cuenta nueva. Entre Dios y yo ya no hay historia previa, ya no hay ningún prontuario anterior, ya no hay historia clínica, ya no hay nada que diga lo malo que yo fui. Empiezo a vivir una vida nueva, una vida distinta. Cuarto, restauración y sanidad. Primera de Pedro 2.24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que usted sea sanado. Necesita sanidad física, el pacto de la cruz. Sanidad emocional, el pacto de la cruz. Sanidad psicológica, el pacto de la cruz. Necesita sanidad del alma, de la mente, del corazón, el pacto de la cruz. Quinto, creo, perdí la cuenta porque no le puse números. Identidad, Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Vieron cuando yo les digo esto? Hace un par de meses lo decía todo el tiempo. Que aquel que yo era ya no está. Que el que yo era se murió. El que yo era no tiene ninguna autoridad sobre mi vida, porque el que yo era ya no está en este plano. Que Dios me sacó de ese lugar, de ese nivel, y Dios me puso en una posición distinta. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Digamos, haciendo una exageración y diciendo una burrada, quedó poseído por el Espíritu de Dios y ya no tenía autoridad propia. Qué bueno sería entender que cuando yo te recibo como Señor y como dueño, en realidad ya no tengo autoridad propia. Sigo teniendo capacidad de decisión, porque Él permite que yo decida las cosas que quiero hacer, pero en realidad no tengo autoridad propia, sino que el que debe dirigir mis pasos, como dice el libro de Proverbios, es el Señor. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y último punto, y ya casi termino porque ahora vamos a hacer la llamada del pacto de la cruz, vida nueva. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un texto medio popular como el de Juan 3:16, que en esta versión que leí es un poquito distinto, por eso lo tengo que leer. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Y elegí esta versión, es un poquito más nueva que la otra, a propósito. A veces solamente porque me gustan las palabras, a veces porque no quiero usar el vosotros y el os y todo eso del bien del castizo. Pero en este caso en particular porque utiliza la traducción correcta, pero que la versión tradicional dice nueva criatura. Cuando decimos nueva criatura podemos no entender exactamente del todo a qué se refiere, pero de lo que está hablando es de una nueva creación. La palabra criatura en español antiguo quiere decir creación, algo que es creado, algo hecho. Eso es una criatura, algo hecho. Por eso dice, somos una nueva creación. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si estoy en Cristo, soy una nueva creación. Nada de lo que había antes tiene impacto sobre mi vida. Y cuando digo nada, ya no es solamente las cargas, las consecuencias, las angustias, los pesares. Ahora te digo también la mente. Porque dice 2 de Timoteo que tenemos la mente de Cristo. Ya no tengo mi propia mente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y dice, repito, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Si me da gana de decir, y si no lo digo, capaz me va a agarrar urticaria, así que le digo, no los viejos, lo viejo. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de ver las cosas, su manera de reaccionar. Me acordé del domingo. Espera. Dígale que está a su lado. ¿Cómo reaccionas? Ahora no maté. No le diga nada a nadie, pero
Pero, ¿conoce usted alguna persona, seguramente en la iglesia no, en su trabajo, en su casa, no sé, en la escuela, qué sé yo, en el mercado? ¿Conoce alguna persona que siempre reacciona para la jueves, porque más que para la miércoles? ¿Conoce alguna persona que sea, te miro a vos para no mirar a otro? Vos créeme, te miro a vos, me apoyo en vos y no lo agarro a Gastón, ¿viste? Me apoyo en vos para no mirar a otro. ¿Conoce alguna persona a la que tal vez le hubieran dicho años atrás, ahora mucho no se usa, pocas pulgas o leche hervida? ¿Conoce alguna persona que lo rascase un poquito y enseguida se pone así, se pone verde, rojo, azul, todos los colores del arco iris, hace la bandera LGTB todo junto así? Bueno, puede ser la bandera indígena también, pero esa es con cuadrito, la otra es rayada, este es rayado. Se pone rayado todos los colores. Bueno, lo viejo ya no está. Así que si yo tomo de algo de lo viejo, lo que estoy haciendo es ir a meter mano en el baúl de las cosas viejas, en el baúl del muerto, a ponerme la ropa del muerto, porque ya no es mía. Y no es que vos no soy así, no sos así, ya no sos así. Te gusta ser así, querés ser así, te volvés a vestir así. Pero no puedo, es difícil, no es mentira. No es mentira, es mentira. Todo depende de una decisión, de la mente nueva, de ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y de que lo viejo quedó atrás. Déjame el versículo puesto, por favor, así me guío de ahí. Lo viejo quedó atrás, ahora todo es nuevo. Mi visión, mi enfoque, mis metas, mi búsqueda, mi pensamiento, todo es nuevo. La forma en que hablo, la forma en que me relaciono, cómo me acerco a los demás, todo es nuevo, porque yo pasé a ser una persona nueva. La cruz, esta señal de que hasta acá llegué. La cruz no solo borra el pasado, sino que nos da un nuevo presente y un futuro distinto. El pasado se fue, tenés un nuevo presente y te abre las puertas a un futuro distinto. Esto es como lo que tantas veces he dicho. Tu pasado no te condiciona. Tu presente o las decisiones que tomas en tu presente son las que van a determinar tu futuro. No sos esclavo de tu historia, sino que sos esclavo de las palabras, los hechos, los dichos, las decisiones que tomes hoy, que son las que van a edificar tu futuro. Póngase en pie. Cuarto punto y final. Primero, le resumo porque se me mareó. La cruz no fue una tragedia, fue una decisión, una entrega voluntaria. Segundo, Jesús se entregó por amor, no por mérito, no por mis méritos. Tercero, la entrega de Jesús selló el pacto de la cruz. Cuarto, su entrega, siempre nos abrochan por algún lado. Su entrega nos llama a una entrega personal. Preparación tenía que ver con que yo tengo algo que hacer. Preparación tenía que ver con que yo tengo que salir a anunciar. Preparación tenía que ver con que yo tengo que entrar a la ciudad. Preparación tenía que ver con que yo tengo que adorar. Compromiso tiene que ver con que tengo que tomar parte en la obra de Cristo. Compromiso tiene que ver con que no estoy ajeno. Compromiso tiene que ver con que estoy involucrado. No puedo decir no. No hay un punto medio, no hay un camino del medio. ¿Estoy afuera o estoy adentro? Compromiso de soy cristiano, recibo a Cristo, Él me salvó. Ya estoy adentro. Es parte mía natural. Por eso, y hace unos días me lo preguntó alguien nuevamente, cuando hablo acerca del evangelismo, pastor, ¿por qué dice que el evangelismo no es servicio, que el que evangeliza no es obrero? Porque el evangelismo es una consecuencia natural de haber recibido a Cristo y de ser cristiano, hijo de Dios. Es como decirte, si respiras, entonces vas a tener un premio adicional, vas a vivir. No, respirás porque estás vivo, entonces evangelizás en la manera que sea, en la forma que sea, porque sos hijo de Dios. En forma natural. Pero yo no sé predicar, no tenés que saber predicar. Pero me cuesta hablar, ni siquiera tenés que hablar. Tenés que mostrar una vida transformada, donde sea que vayas, que te vean y digan, vos no eras así. ¿Qué te pasó? Empecé a ir a la iglesia.
Ese es tu gran léxico evangelístico, mira. Ese es tu homilética, tu hermenéutica, tu gran estudio bíblico, tu seminario. Empieza a ir a la iglesia. ¿Está bueno? ¿Querés venir? Listo, ya está. Ya hiciste lo que tenías que hacer, nada más. O le rematamos con el brochecito. Se puede vivir de otra manera. Y entrega nos llama a una entrega personal. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Cuando habla de cuerpo no es espiritual la cosa. Cuando habla de cuerpo no es místico. Cuando habla de cuerpo es presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o una adoración con entendimiento. Por eso, terminando esto en este día, en este tercer día y preparándonos para mañana, ese tiempo de espera de lo que fue la obra de la cruz, después de que el Señor murió, esperando a ver qué iba a pasar, es una buena decisión. Así como nos vamos preparando para el domingo, para recibir también el beneficio del pacto de la resurrección, que tomemos la decisión de tener una entrega personal. Es personal, en primer lugar es personal. Que yo decida presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. No es que te cortes, no es que te tajes, no es que digas córtame un brazo, no es que digas hay que donar sangre, no. Sino tomar la decisión de dejar de hacer las cosas que hacías y empezar a hacer cosas distintas. Tomar la decisión de vivir de la manera que a Él le agrada y vivir para Él, para servirlo y para adorarle.